Disculpen, tenemos también pedirles que por favor, si hay alguna pregunta o sugerencia o de repente hay alguna inquietud, el pastor Coqui va a estar presto a resolverlo. Es que hoy día la dinámica, al final del desarrollo del mensaje, va a ser que nosotros preguntemos. No nos quedemos con esa duda. ¿Amén, hermanos? Amén. Gracias. Bien, buenas noches, hermanos. Gracias a Dios hemos llegado. En realidad vengo desde Musa, ¿no? Más fácil hubiera sido, creo, cruzar el cerro por acá, ¿no? Pero he tenido que irme hasta el Trébol de Javier Prado, más o menos por Salamanca, y de ahí venir por acá, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios hemos llegado y vamos a orar y que Dios en su infinita misericordia nos permita poder reflexionar y sobre todo disponer nuestro corazón a la enseñanza que Él tiene para con nosotros en esto que Él ha preparado y decidido para nuestras vidas, que es el matrimonio, ¿no? Acá todos están casados, ¿no? Ahora, ¿o no? ¿Hay solteros? ¿Sí? Que levanten la mano para que salgan. No, se pueden quedar, no se preocupen. No se preocupen. Al contrario, vengan y oigan y tengan claro el tremendo desafío que es casarse. Es muy bonito, pero es sumamente desafiante. Ojo, es bonito, pero lo bonito del matrimonio es desafiante y trabajoso. Así que vamos a orar para tener este tiempo entonces. Padre Dios, te queremos dar gracias por esta noche, por cada uno de mis hermanos aquí presente, por los que están en camino. Gracias Dios por darnos la bendición de poder abrir tu palabra, por tu Espíritu Santo quien nos da el entendimiento y la capacidad de poder responder correctamente a lo que tú nos dices. Padre, usa al predicador para honrar tu nombre. Te lo ruego, Señor, que sea tu nombre y seas tú el único reconocido como el dador del consejo y de la verdad. Nosotros somos todos aquí seres humanos falibles, imperfectos, pecadores, que necesitamos de ti para sostenernos en medio de un mundo también pecador, de una vida lúgubre, triste, dolorosa. Por eso clamamos a ti y te rogamos, Dios, sálvanos y sosténnos en los días que tú has contado para nosotros sobre esta tierra. En el nombre de Jesús te queremos dar gracias. Amén. 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 Vamos a abrir, vamos a leer juntos 3 pasajes de la Biblia, ¿correcto? Que nos van a ayudar a enmarcar lo que vamos a compartir esta noche. Vamos al primer pasaje en Hechos capítulo 17 y vamos a leer el verso 26 y 27. Muy bien. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, vamos a leer versos 26 y 27, que dice así. De uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven, para que buscaran a Dios y de alguna manera palpando lo hallen, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, así como algunos de los poetas de ustedes han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Solo unas cuantas precisiones de este pasaje. Dios ha establecido, nos afirma las Escrituras, a todas las naciones de este mundo y les ha establecido sus fronteras.
Nosotros somos parte de una nación. Estamos dentro de una nación. Y Dios nos dice que Él ha establecido nuestros límites. Así que nosotros estamos aquí porque Dios ha establecido que tú estés aquí. Esto no es azar. Ojo, en la vida del ser humano en realidad no existe el azar. No existen las coincidencias. Todo está plenamente planificado por Dios. ¿Con qué propósito? ¿Por qué tú vives aquí, en esta parte de Lima, acá en Villa El Salvador, no sé, en Villa María o tal vez en Lurín? ¿Por qué? Porque Dios lo ha determinado así. Los que estamos casados, ¿por qué te has casado con tu esposa, con tu esposo que tienes ahí al lado, que está en la casa? Porque Dios lo ha determinado así. Y tú dirás, pero he vivido cosas tan feas en mi vida. No puede ser que Dios lo haya determinado así. Mira, hay algo que siempre olvidamos todos. Y a veces ustedes nos miran a los pastores como si no fuéramos como ustedes. ¿Y qué es eso? Somos pecadores, así como tú. Mira, llega a la casa pastoral a las 7 de la mañana en día de colegio. Van a ser como tú. Apúrense, levántense, peínense, ¿no? La relación madre-hija, ¿dónde se cultiva mejor? A la hora del peinado escolar, ¿sí o no, mamás? ¿No? ¿En qué termina en eso? En una jalada. Déjate peinar, ¿no? ¿No? Eso pasa en la familia pastoral también. Somos como ustedes, todos somos iguales, somos pecadores. Pero toda nuestra existencia, ¿y por qué recalco esto ahorita? Porque toda nuestra existencia y por donde Dios nos ha llevado, y esto no es comparativo, no es que porque a Él le ha hecho la vida así y a mí asá. Tu vida es así porque tiene como propósito, dice el verso 27, para que buscaran a Dios. Tu vida es como es y ha sido como ha sido porque Dios tiene el propósito de que tú entiendas que necesitas buscarle a Él. No, pero no puede haber sido tan dura mi vida o peor. Créeme, es lo justo y necesario porque Dios conoce qué carácter tú tienes en lo profundo de tu corazón como pecador, como pecadora. Somos más terribles de lo que nosotros nos imaginamos en nuestro corazón, ojo. Yo les pregunto aquí, ¿cuántas veces tú has pecado, te has arrepentido y has vuelto con el mismo pecado a los 30 segundos? ¿Te das cuenta? O sales de acá, ha sido un lindo tiempo con los hermanos en la iglesia, el pastor Carlos ha hablado, me he quebrantado, de repente has pasado aquí adelante llorando. Te vas a tu casa, lo primero que haces, te sientas a ver televisión, 3 de la mañana, cualquier película que pasen, con lisuras, con lo que sea. Así que el propósito de Dios es que tu corazón sea quebrantado para que lo conozcas a Él. Y esto incluye tu matrimonio. En ese sentido yo les digo aquí a todos, ¿no? Ninguno de nosotros se ha casado mal. Ninguno. Porque el propósito de Dios al poner a esa persona a tu lado, sea tu esposo o tu esposa, tiene que ver con que tú conozcas a Dios. Pero mi matrimonio es una desgracia, pastor. Para que tú te acerques a Dios. No, pero usted no conoce a mi esposa, pastor, es imposible. Tú necesitas conocer a Dios, porque para Dios no hay nada imposible.
No, pero pastor, no puede ser, esto ya no es ni siquiera imposible, es como si fuera mi enemigo. Y perdiste, pues, ¿no? Porque ¿qué dice la palabra de Dios? Ama a tu enemigo. Así que debemos entender eso. El propósito de Dios para tu vida es que le busques. Y dice algo más, mira la segunda parte, dice, y de alguna manera palpando lo hallen. Significa que Dios no es un Dios de lejos. Es un Dios que quiere que tú experimentes su presencia en tu vida. No estamos aquí hablando de cumplir reglas que se transforman luego en cucufatería muchas veces, que si te vistes no te vistes, que si te pones no te pones, que si llegas aquí, si llegas allá. O vamos por el otro lado, donde pensamos que la vida cristiana es, Dios me ama y me acepta como soy y Él nunca me va a mezquinar nada de lo que yo soy o lo que yo quiero hacer. El libertinaje. La vida cristiana tiene que ver con someternos, con conocer a Dios, para someternos a Él con gozo. Así que tu matrimonio, por feo que parezca, tiene que ver con que tú te encuentres con Dios y dependas de Él. Seas creyente o no creyente. Y el matrimonio tiene que ver con los dos. Yo creo que a lo largo de todas estas semanas ustedes han tenido que haber aprendido esto, que el matrimonio son los dos. Porque usualmente en la vida pastoral le encontramos eso, ¿no? Que viene uno, pastor, mi esposa es así, asá, ¿no? Pastor, que es lo más, mi esposo es así, asá. ¿Y cómo concebimos el mundo? Nuestro mundo matrimonial. Si ella cambiara estas cositas, nuestro matrimonio sería perfecto. O si él cambiara estas cositas, nuestro matrimonio sería perfecto. Eso lo único que muestra es que somos seres humanos, o mejor dicho, el ser humano, al ser pecador, es alta y terriblemente egoísta. Y entonces cuando decimos que nuestro cónyuge debería cambiar esto y todo sería como cañón, en realidad estamos diciendo, mira, para mi manera de ser, para mi manera de pensar y para lo que yo pienso que es la vida, él o ella debería cambiar esto y entonces todo sería como yo quiero. ¿Ven? El cambio profundo y duradero en el matrimonio, primero empieza aceptando lo que acabo de compartirles acerca de los tiempos de Dios y lo que Dios hace contigo y con qué propósito, que le conozcas. Así que en realidad no hay ningún matrimonio imposible. Y está bien que estén sentados porque de repente el propósito de Dios para ti, para tu vida es que tu matrimonio sea mixto toda la vida. Y solo tú seas creyente y tu esposo no. ¿Cómo sabes que el tiempo de Dios no es que cuando tú te mueras recién tu cónyuge se convierta? ¿Te das cuenta? Muy bien. Segundo pasaje. Vamos a Daniel, capítulo 4, versículos 34 y 35. Daniel 4, Antiguo Testamento, versículos 34 y 35. Hermanos, este pasaje tiene que ver con quién es Dios para nosotros y lo que Él hace, ¿correcto? Dice así. Porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada
mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? ¿Qué nos llama la atención este pasaje? Y eso es tal vez, sobre todo para las nuevas generaciones, difícil de entender, por no decir imposible de entender. El único Dios verdadero, el Dios real y que se revela con certeza a través de las Escrituras, Él es absolutamente y todo soberano sobre todas las cosas creadas. Es decir, Él hace y deshace como Él quiere. Él es el creador de las leyes de la física. No solo es el creador de esas leyes, sino que las sostiene para que sean justamente leyes y no cambien. Él es el creador de la luz. Él es el creador de la tierra. Él es el creador del aire. Así que Él tiene el dominio absoluto de todas las cosas. Ese es el Dios de la Biblia. Por eso si tú lees los primeros capítulos del Génesis, del 1 al 12, donde se dan los inicios de muchas de las cosas trascendentes para nosotros, tú vas a encontrar que la primera manera que los hombres concebían a Dios es como el Todopoderoso. Lee. Abraham se refería a Dios como el Todopoderoso. Isaac se refería a Dios como el Todopoderoso. Jacob se refería a Dios como el Todopoderoso. Moisés se refería a Dios como el Todopoderoso. Ahora yo pregunto, ¿en tu vida Dios es el Todopoderoso? ¿En tu matrimonio Dios es el Todopoderoso? Porque Él es el que determina todas las cosas, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo. Corroborando lo que ya les he afirmado. Aquí no hay matrimonio malo. Si tú estás en una relación matrimonial ahora aquí, es porque Dios así lo quiso. Para que tú conozcas al Dios único y verdadero. Lo cual no significa que va a haber que buscar de repente algún tipo de solución, sobre todo si hay algún tipo de abuso en tu casa. Del esposo hacia la esposa, de la esposa hacia el esposo, de los padres hacia los hijos o de los hijos hacia los padres. Eso ya tiene que ver con cómo hacer cuando nos damos cuenta que Dios es el Todopoderoso y creo en el Dios Todopoderoso. Pero entonces nuevamente considera esto. Bien claro. Y un último pasaje para pasar a un momento de consejos. Proverbios, vamos al libro de Proverbios, ahí unos libros antes nada más. Proverbios 13. No, perdón. Este es otro pasaje. Proverbios 16, perdón. Proverbios 16, versículo 9. Dice así Proverbios 16, 9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Hermanos, esto es bien chocante cuando empezamos a entenderlo, a meditarlo y a aceptarlo para nuestra vida. Nada de lo que tú planeas sucede porque tú lo has planeado, te está diciendo este pasaje, sino porque así Dios lo ha decidido. Cuando tú meditas y profundizas esto es bien chocante, ¿no? O sea, ¿qué significa que yo no puedo hacer nada por mi cuenta? No. ¿Qué? O sea, si yo decido una cosa, ¿Dios puede cambiarlo totalmente? Sí. Es más, lo que tú ves que pasa es porque Él así lo ha decidido.
Es más, por ejemplo, las cosas buenas en la vida, enumera la que tú quieras de cualquier categoría, las que tú puedes llamar cosas buenas en la vida, proceden de Dios. Porque la Biblia afirma que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Él. Así que no es obra tuya. No, pero como creyentes, no, pero yo he querido hacer la voluntad de Dios siempre. Yo sé que Dios se goza en que yo le obedezca. Claro, Él se goza en que tú le obedezcas para que hagas lo que Él dice que debes hacer y lo que Él ha preparado de antemano para ti. O sea, que tú haces lo que Él ya preparó para que tú hagas. Ahí está bien claro en Efesios, ¿no? Efesios, y con esto acabo esta parte, Efesios, capítulo 2, ¿no? Versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así que, hermanos, si yo estoy aquí, por ejemplo, es por la voluntad de Dios y porque Dios preparó este momento para ti y las palabras que yo voy a decir desde antes para que yo las diga. Así que no es un mérito mío. Por eso he orado al comienzo, para que Dios sea el que hable a cada uno de sus corazones. Porque si estoy en la voluntad de Dios y tú estás en la voluntad de Dios al estar aquí para oír y yo para exponer la palabra, significa que estamos aquí para lo que Dios ya había preparado desde antes de la fundación del mundo para este día para nosotros. Así que, hermano, hermana, amén y gloria a Dios por tu matrimonio. No importa en el estado que esté. Una de las mayores cosas que de repente nos choca es la ansiedad que tenemos por un matrimonio perfecto. Sea cual sea el estado en que esté tu matrimonio o el tiempo que tú tengas. Sobre todo de repente para los más jóvenes. Todavía los que están en luna de miel, no sé si hay alguien todavía que está en el primer año de casados, donde todo es lindo y todavía se tiene toda la paciencia del mundo para con el otro, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Aquellos años, ¿no? Oye, pero si antes a ti te gustaba mi pelo desordenado, ¿cuándo ha sido eso? ¿No? Cuando se enamoraron, ¿no? Ay, qué lindo tu pelo. No, pero a mí no me gusta peinarme, yo siempre lo uso desordenado. Ay, eso me ha gustado de ti, ¿no? Después de 15 años de casado, oye, peínate esa cosa que tienes ahí, qué horrible. Así pasa, pues, ¿no? Lo que antes era irrelevante en el matrimonio se vuelve trascendente. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener aquí en mente es, ¿qué expectativa tengo yo con mi matrimonio? Aún como creyentes. Podemos tener una expectativa romántica del matrimonio, ojo. Y cuando me refiero a romántico, no me refiero solo al hecho de hablarnos bonito todo el tiempo, ¿no? De no pelearnos, de ser considerados el uno al otro siempre, no. Romántico es la visión que tenemos en general de ser el matrimonio modelo, ¿no? De que los dos leamos la Biblia, no solo leamos la Biblia, nos guste leer la Biblia, nos peleemos por quién va a leer la Biblia, oremos juntos, ¿no? Toda la noche, ¿no? Y cosas así. Eso es lo que más nos puede frustrar en el matrimonio. Qué terrible es tener una idea hermosa o bonita, pero que no la podemos realizar en la vida diaria. Entonces, el primer peligro para sostener un matrimonio correctamente es que tenemos expectativas irreales.
por bendecido que sea el curso que has llevado en estos, en estas semanas, tú no puedes pensar que tu esposo o tu esposa a partir del curso van a ser perfectos. Así que no vale que vengas al pastor y le digas, pastor, me he engañado, he llevado el curso y mire mi esposa. Es más, ella ha llevado el curso y ya salió en primer puesto y mire lo que es. O al revés, ¿no? Pastor, no puede ser, yo pensé que después del curso ya no iba a haber fútbol. Ni bien hemos llegado a la casa se ha puesto a ver su fútbol. ¿No? Cuidado con las expectativas irreales. En todo el sentido de la palabra. Miren, hermanos, y esto va para todos aquí. Podemos tener una Biblia en la mano, podemos abrirla y leerla, y no tenemos la menor idea de lo que estamos haciendo y para qué sirve. ¿No les ha pasado, tú no lo has dicho, y acá el pastor Carlos no... seguramente lo he oído más de una vez a lo largo de tantos años de ministerio, vienen a uno y le dicen, pero yo leo mi Biblia todos los días. Yo la verdad que me he puesto a pensar muchas veces en esa pregunta y no hay una respuesta acertada, aparentemente. Porque si el hermano o la hermana viene y te dice, pastor, yo me levanto incluso más temprano que de lo usual y me pongo a leer la Biblia, pero no pasa nada en mi vida. Bueno, ahí la gran pregunta es, ¿de verdad lees la Biblia? Porque la lectura bíblica tiene algunas características bien trascendentes y diferentes a cualquier otro libro. Yo puedo abrir mi Biblia y leerlo como si fuera el periódico. Entonces, abro mi Biblia, leo el pasaje que tú quieras y lo único que alimento es mi intelecto. Me aprendo de memoria dónde está ese pasaje bíblico, qué es lo que dice, me puedo aprender algunas historias bíblicas, David y Goliat, por ejemplo, ¿no? Pero en realidad no estoy aprendiendo lo que la Biblia dice y lo que la Biblia en realidad me cuenta con esa historia. Estoy alimentando mi intelecto y nada más. Es más, lo más terrible es, y yo les animo, hermanos, a los que tienen hijos chiquitos, no le compren ahora esos cuentos, esas historias bíblicas de hoy en día. No. Es lo más falso a lo que la Biblia enseña. ¿Tú has visto los cuentitos esos? Yo ojo, no te estoy echando acá el pato, sino yo lo mismo. Cuando entendí eso, fui y abrí los cuentos de mis hijos. Y tú ves el arca de Noé bien bonita, ¿no? Y que los animales entran felices con el arca. La construcción del arca y la realidad del arca fue una cosa dramática y trágica. Yo cuando entendí eso de verdad fui y te lo di y te hablo de Noé porque fui y encontré el libro de Noé. Y el diluvio es algo bonito, ¿no? Se ve el arca flotando, los animales en la carita en la ventana riéndose y todo lindo. Pero el diluvio fue una cosa terrible, trágica. Claro, porque viene, no, pero ¿cómo le vas a enseñar a los niños cosas violentas? Mira, el pecado es violento. La vida humana hoy en día es violenta y se quiere incluir ahora, y ya se incluye a los niños en esa vida violenta. ¿Tú le has oído a la ministra de la Mujer? Por ahí hay un video de España hablar de la sexualidad de los niños, defendiendo a capa y espada que se le debe enseñar la sexualidad a los niños, sobre su sexualidad, y que los niños tienen toda la libertad de tener vida sexual. Y que no hay ningún problema que un adulto se acerque a un niño para tener vida sexual con él, siempre y cuando haya aprobación. Ese es el máximo del respeto. ¿Ven? Ese es el mundo de hoy.
Y nosotros estamos enseñando, sí, el arca de Noé, qué bonito, lindo, con sol, los animales vinieron bonitos, no pasó nada y a los 40 días se secó todo y Noé fue feliz. No es así. Fueron 120 años de vergüenza para Noé. Porque eso es lo que tardó construir el arca. La construcción del arca empezando es una locura. 4 hombres para construir el arca. 120 años, pues, ¿no? No, pero tenían sus esposas ya, pues, tenían sus esposas, pero ellas podían cargar un poquito y entre los 4 construyeron el arca. Metieron los animales, bueno, ellos no lo metieron, Dios los metió. Y para que sea claro que esto no era obra de Noé, Dios cerró el arca, no Noé. ¿Tú te imaginas lo trágico que hubiera sido si Noé hubiera cerrado el arca? Así que por eso te digo, bota, quema esos cuentos de tus hijos de la Biblia, porque se cerró el arca y el agua empezó a caer, ¿no? Claro, ay, qué lindo, lluvia, la primera vez que llovía en la tierra, ¿no? Y no solo eso, porque dice que llovió y se abrieron las fuentes de las aguas. O sea, cayó agua y reventaron las fuentes de las aguas. Claro, al comienzo sí, qué bonito, agua, ¿no? Algunos de repente encontraron algún tipo de flotador, ay, sí, qué lindo. Pero después se dieron cuenta que empezó a aparecer el aniego. ¿Y qué crees? La gente que vivía cerca de Noé, ¿a dónde fueron? Al arca. Noé, ábrenos, ábrenos. Nos vamos a ahogar. Y hay gente que se ha muerto, ábrenos, ábrenos. Ya, Noé, Noé, no nos lleves a nosotros, pero llévate a mi hijo. Mira, tiene 6 meses. ¿Ah? Así fue, pues. ¿Y qué dijo Noé? No puedo hacer nada, porque Dios cerró el arca. ¡Qué malo es tu Dios! A ver, ahí tienes mucho para pensar y estudiar de Dios. ¿Era malo? 120 años les dijo, arrepiéntanse. Porque un día se iba a cerrar el arca y ya no se iba a poder abrir. Hoy es el tiempo de arrepentirnos. La Biblia es el manual para todos nosotros. Y para ustedes, esposos, es toda la Biblia la que ustedes necesitan para ser el esposo que Dios quiere y la esposa que Dios quiere. No la cucufatería, la realidad. La realidad. Aprende a leer la Biblia y acéptala tal como ella te lo dice. Ahí empieza la transformación para tu vida. El matrimonio va a cambiar con la transformación personal a la luz de la palabra. No es que el otro debe cambiar. Tu matrimonio va a cambiar cuando tú entiendas que tú debes cambiar a la luz de la palabra y sometido a la palabra. Esto no tiene que ver con modales o con chantajes. Yo cambio para que ella cambie. No. Esto tiene que ver con entender quién es Dios en mi vida, someterme a lo que Él me dice y vivir sometido, sometida a mi Dios. Y por eso me someto a mi esposa, por eso me someto a mi matrimonio. Y por eso entiendo que dice la palabra, esposas, sométanse a su esposo. Y por eso entiendo y lo acepto cuando dice, esposos, amen a su esposa. Eso significa que el liderazgo del hombre en el matrimonio es un liderazgo de amor. Y que el sometimiento de la mujer a su esposo es voluntario y tiene que ver con honrar a su esposo. No es simplemente agacho la cabeza, qué mal, qué piña, fui mujer, hubiera querido ser hombre. No. Si tú entiendes, mujer, esto, tú vas a hacer lo mejor para someterte a tu esposo con gozo y con alegría, pero no por él, sino por Dios.
¿Entiendes? Esa es una gran diferencia. Dirás, ay, pero siempre existen pues las leguleyas, ¿no? En ese aspecto. Ay, pero no voy a ser sincera porque estoy amando, porque obedezco a Dios. Oye, ¿qué más amor que el amor a Dios con el cual vas a poder así mostrar el amor verdadero a tu esposo? ¿Ah? ¿Te das cuenta? Todo empieza en tu vida con Dios, en conocer al Dios de la palabra tal como la palabra lo dice. Entendiendo los momentos de la historia. Ojo, Dios no cambia la historia o cambia las costumbres. Dios utiliza las costumbres de esa época para mostrar quién es Él. Él nunca ha cambiado. El mismo Dios de santidad del Edén es el mismo Dios de santidad de ahora. Y Dios, así como apartó a Adán y Eva de su presencia por el pecado que ellos habían cometido, Él aparta de su presencia a todo aquel que no reconoce a Jesucristo como su Señor, como su Salvador, porque está aquel fuera de la comunión con Él. No ha cambiado. No ha cambiado. Y tú debes buscar a Dios en tu vida personal y profunda y buscar la transformación primero de ti antes que de tu cónyuge. Tú eres el llamado, la llamada a cambiar primero. No condicionado a que el otro cambie, no con el propósito de que el otro cambie, sino con el propósito de conocer y honrar el nombre de tu Dios. Porque tú vives para Él, no para tu cónyuge. Tu cónyuge no puede suplir ninguna necesidad ni emocional ni espiritual tuya. Es Dios quien lo va a suplir. Por eso hay algunos cónyuges que dicen, pero ella no ha cambiado, entonces yo tampoco, pues. O sea, tu vida espiritual depende de ella o de él. ¿Qué le vas a decir a Dios? Dios, yo no quise vivir una vida de santidad porque la mujer que tú me diste no era santa. Y tú tampoco. Y ahí está, pues, bien condenado, ¿no? Apártate de mí, ¿no? Hacedores de maldad. Ojo, a veces pensamos que la maldad tiene que ver con matar, robar, hablar lisuras o ver pornografía. La maldad tiene que ver con no obedecer a Dios. El gran pecado del hombre es su rebelión contra Dios, en no creer quién es Dios y en no aceptar lo que Él nos dice como lo mejor. Yo te digo, lo que tú tienes, ¿tú realmente crees que Dios te lo ha dado? ¿O es fruto de tu esfuerzo? ¿Tú crees lo que dice la Biblia, que toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios? ¿Lo crees? ¿O crees que es tu esfuerzo y tu trabajo? Considera eso. El gran problema para los casados es que no usamos la Biblia como debemos usarla para nuestro matrimonio. Nos circunscribimos a aquellos textos que se supone se conocen como que son de la familia. Pero nos olvidamos que toda la Biblia sirve para nuestro matrimonio. Toda la Biblia. Porque tu matrimonio tiene que ver con la relación de Cristo con la iglesia. Y toda la Biblia habla de Cristo. Efesios nos dice que el hombre es como Cristo en el matrimonio. La mujer es como la iglesia en el matrimonio. Toda la Biblia habla de Cristo. Hay innumerables pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento que tienen que ver con el pueblo de Dios y con la iglesia del Señor. Hermanos, el cambio empieza por uno, no por el otro. El cambio empieza por uno y no por el otro. Mira, te voy a leer algunos ejemplos de matrimonio para que tú entiendas, porque usualmente siempre pensamos, pero mi matrimonio no es tan malo como creyentes, ¿no? Solo a veces nos tiramos un par de platos, pero eso sirve para renovar nuestra vajilla, ¿no? Nos ponemos excusas, ¿no? Pero mira, te voy a leer algunos ejemplos.
Jaime se enfermó y tuvo que abandonar su búsqueda por un mejor trabajo. Esto trajo una tensión a su matrimonio con Jenny que él nunca pudo haber anticipado. Otro ejemplo, Braulio y Sara se volvieron tan ocupados que dejaron de comunicarse como debían y su relación pagó el precio. Otro ejemplo, Bruno luchó con un pecado secreto por años y cuando Elisa lo descubrió, esto casi termina con su matrimonio. Lidia y Francisco parecían estar siempre en una batalla por el control de su relación. Era extremadamente parte de ese matrimonio. Es decir, era un matrimonio que vivía en constante lucha y conflicto. Alfredo y Susana nunca parecían estar en el mismo lugar espiritualmente. Jorge y Susana tenían un afecto infeccioso el uno por el otro, pero sus dificultades financieras trajeron mucha tensión a su matrimonio. La madre de Julia le impelía a tantas guerras de lealtad que causaba muchos conflictos entre Julia y su esposo Carlos. Matrimonios normales, ¿no? Tal vez en algún aspecto alguno de estos ejemplos se asemeja al tuyo. Yo te quiero decir dos cosas de estos matrimonios. Primero, que ninguno es un mal matrimonio en realidad. Porque de estos ejemplos que pueden ser parecidos al tuyo o iguales de lo que tú vives, en ningún momento ustedes han hablado de separarse, de abandonar el matrimonio. Tal vez incluso a pesar de las dificultades, ninguno de los dos nunca ha sido infiel. Podemos tener todas estas dificultades sin abuso, sin violencia y en una aparente calma. Segunda cosa, todo lo que estos matrimonios, incluido el tuyo, viven, todo mandato, principio que tu matrimonio ha vivido o debe vivir está predicho en la Biblia. Todo, ¿eh? La Biblia habla de malos tratos entre cónyuges, habla acerca de la infidelidad entre cónyuges, habla acerca de la traición. La Biblia habla acerca de la depresión y de la autocompasión. Así que todo lo que tú puedas vivir en tu matrimonio está predicho en la Biblia. Ahora yo te pregunto, ¿tú conoces las perspectivas bíblicas que en la Biblia están, que te capacitan para poder enfrentar el diario vivir en tu matrimonio? Mira, te voy a dar 3 cosas rapidísimas que tú debes tener en cuenta. Y te las digo no para que te ocultes y digas, ya, sino para que te puedas acercar a tu líder, a tu pastor, con sinceridad y decirle, pastor, esta es la experiencia en mi matrimonio. ¿Ves? Mira, vivimos nuestro matrimonio en un mundo caído. ¿Y a qué me refiero? Te voy a dar 2 ejemplos. Juan fue despedido después de tantos años en el trabajo y se quedó sin saber qué hacer. Julia luchaba constantemente con pensamientos con relación a cómo vivir con un hombre con una enfermedad crónica. Pasa, ¿no? ¿Y qué dice la Biblia acerca de la vida matrimonial? Job nunca se imaginó que en un momento iba a perder a todos sus hijos,
que iba a tener una tremenda enfermedad en la piel y que encima su esposa se iba a levantar contra su Dios y le iba a decir, maldice a Dios y muere. Todos enfrentamos lo mismo. Y todo lo que tú vives en tu matrimonio ya está predicho en las Escrituras. ¿Qué leímos en Hechos 17? Que Dios determinó el lugar exacto donde tú vivas. Y así como Dios ha determinado el lugar exacto hoy para que tú estés aquí y estés viviendo el hoy, Él ha determinado todas las cosas y ha concatenado todas las cosas para que tú hoy llegues aquí. Es más, es tan minucioso esto que si tú tienes los hijos que tienes es porque te casaste con esa persona que está a tu lado o te está esperando en la casa. Tu hijo es tu hijo porque nació en tal fecha y porque fue fecundado en tal momento. No es otro. Dios determina todas las cosas. Mira, no hay mejor ventana para entender lo que enfrentamos que las Escrituras. Segunda cosa que tenemos que tener en cuenta con relación a esto. Tú eres un pecador casado con otra persona pecadora. Vivimos en un mundo caído, así que no podemos esperar algo distinto a lo que somos nosotros mismos de esta vida. Nos quejamos, por ejemplo, del Parlamento, ¿no? Pero escogemos a la gente de ese tipo siempre. Entre comillas, queremos hacernos los rectos, los puros, ¿no? Yo no sé si aquí alguno tiene algún tipo de experiencia política, acá nada más en el distrito, ¿no? Si tú quieres postular con algún candidato, ¿qué dicen los candidatos? No sé cuántos regidores tendrá acá el municipio, de repente tiene 15, 14, no sé. Pero cada candidato tiene que presentar su lista de regidores, ¿no? ¿Y cuánto cuesta estar en la lista de regidores? Tiene un precio, así se financian las campañas. Para ser regidor en algunos distritos hay que pagar 25.000 soles, ¿no? Y si quieres estar primero en la lista tienes que pagar 50.000, el doble. No es de ahorita, y no es que Fujimori corrompió, no, esto viene de ¿qué? Desde que hay alcaldes y hay elecciones para alcaldes. Igual el Congreso. Pero mira, ¿cuánta gente medianamente decente ha quedado fuera del Congreso? Un montón. Hemos elegido el tipo de gente que está en el Congreso. Y el próximo Congreso será ese mismo tipo de gente. ¿No? Ahora en estos días están criticando a una congresista que habla de los pobres, de la necesidad de la gente, ¿no? Que ella se muere por ellos. Y resulta que no hay manera de que ella sustente que ha comprado una casa de $300.000, ¿no? Ahí está. Vivimos en un mundo caído. Pero la segunda cosa, tú eres pecador, tu esposa es pecadora. Tú eres pecadora, tu esposo es pecador. Ah, no, pero yo ya me arrepentí. No. Toma la conciencia. Ambos son pecadores y ambos en cualquier momento van a mostrar su pecado. Por eso el punto es que tú debes cambiar antes que el otro. Y tu confianza está en Dios para satisfacer tus necesidades espirituales y emocionales y no en tu cónyuge. ¿Ve? Mira, la realidad es esta. La mayoría de problemas que enfrentamos en nuestro matrimonio en realidad no son intencionales o personales. Nosotros los hacemos personales. Por ejemplo, ¿no? Le dices a tu esposo, también pues a veces las mujeres son bien, ¿no? Domingo 4 de la tarde, está por empezar el partido y a esa hora te dice, ¿puedes ir a comprarme tal cosita? ¿Y por qué no fue 3:30? No, para que vea, quiero ver si me ama.
¿Eh? ¿Cómo entiendes eso? ¿Eh? O la discusión tiene que ver con ¿por qué no cambiaste el foco? Ojo, y lo hacemos personal, ¿no? Y muchas veces no tiene que ver con nada que ver con lo personal. De repente hubo una emergencia, un cambio de plan y no pudo tu esposa cocinar la comida ese día. Y nosotros lo volvemos personal. No, tú no quieres que yo coma, me quieres matar de hambre. No. Hubo un accidente, se malogró la cocina, se quedó en el camino porque la cita en el hospital duró más de lo que pensaba, pero así lo volvemos. Ahora, ¿por qué lo volvemos así? Porque somos pecadores. Y porque también sabemos que la otra persona es pecadora. Y muchas veces desconfiamos que lo que está haciendo sea algo tan sano como aparentemente te lo puede decir el otro. Yo no lo había pensado así. Y finalmente, frente a estas dos consideraciones, la única manera de sobrellevar un matrimonio a la luz de la palabra es entendiendo, reconociendo y aceptando que Dios es fiel, que Dios es poderoso y que Dios es generoso. Y recordar algo, ninguno de nosotros está solo en esta batalla. Dios es el primer interesado en que tu matrimonio exprese lo que la palabra dice, la relación de Cristo con la iglesia. Exprese ese misterio. El misterio de Cristo y la iglesia es un misterio eterno. Porque antes de todas las cosas, el Padre dijo, yo le voy a dar a mi hijo una esposa, que va a ser la iglesia. Pero no va a ser una esposa cualquiera. En la eternidad, antes que existiésemos, yo le voy a dar la mejor esposa posible. ¿Y cuál va a ser esa esposa? Va a ser una esposa que la voy a buscar en el muladar, en el cieno. Y la voy a sacar de la misma miseria, embarrada y cochina. Y la voy a limpiar en absoluto con la sangre de mi hijo. Para que sea digna de él y sea santa como él es. Y se la voy a traer y la voy a desposar con él por toda la eternidad. Esa fue la idea de Dios con la mejor esposa que le podía dar a su Hijo Jesús. Eso es lo que vamos a vivir en la eternidad, hermanos. La realidad de la relación de Dios Padre con su Hijo y su Hijo con la iglesia, que somos nosotros todos rescatados por la fe en Jesús. Tu matrimonio va a sufrir una transformación profunda y permanente en la medida en que tú busques a Dios en primer lugar para una transformación tuya, personal. De modo tal que, entre otras cosas, te voy a decir algo que yo mismo he aprendido, hermanos. Cuando tú sostienes tu comunión con Dios, tú entiendes qué cosa, que eres pecador. Y lo único que te sostiene a ti es Dios y su perdón. Cuando tú entiendes eso, ¿cómo no vas a ver a tu cónyuge con esos ojos de misericordia? Tal como Dios muestra misericordia para ti. ¿Cómo no le vas a perdonar si confiesa su falta y su pecado, si Dios te perdonó a ti primero? ¿Entienden eso? Ahora, la verdad que no lo vas a entender si tú no te sometes a Dios y empiezas a vivir una comunión personal e íntima con Dios. Y entonces vas a poder extender esa comunión con Dios hacia tu cónyuge. Entonces yo te diría, no cambiaría toda la perspectiva de tu matrimonio si tú entiendes que tu matrimonio no es para que seas feliz, sino para que ambos mutuamente se ayuden y crezcan en los caminos de Dios. Si tú entiendes eso, tu matrimonio va a subir a un nivel trascendente y eterno.
porque ya no vas a vivir más para él o para ella, sino para Dios. Y lo que vivas en tu matrimonio será para honrar a Dios. El amor que le des a tu esposa, la obediencia que le des a tu esposo, y aún tu vida sexual será para honra y gloria de Dios, para la exaltación de quién es Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por esta noche, por este tiempo. Danos la bendición, oh Dios, de conocerte y cada día buscarte profundamente para honrar y glorificar tu nombre. Dispón nuestros corazones para buscar una transformación tuya en nosotros, no en nuestro cónyuge, sino en nosotros. De modo tal, Dios, que podamos ver primeramente tu obra en nosotros y extender ese amor y esa misericordia hacia nuestro cónyuge. Alabado y bendecido sea tu nombre. Toma la vida de cada uno de los matrimonios que están aquí, para que sean matrimonios que se enfoquen en ti y que el anhelo sea honrar y glorificar su nombre en cada uno y en su vida matrimonial, como esposos, como padres. Yo te ruego por los solteros que tú les estés hablando y enseñándoles, oh Dios, cuál es el camino que deben seguir si lo que anhelan es tener un matrimonio que honre y glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, gracias, Pastor Manuel Alves. De verdad ha sido muy gratificante poder escuchar este mensaje, ya como cierre del libro que estuvimos desarrollando, pero como habíamos anticipado, hay algunas preguntas que vamos a pedir al pastor que nos pueda resolver de forma puntual, porque hay muchas. Entonces vamos a empezar Ya. No, está bien ahí. Y la primera pregunta que nos hace uno de nuestros hermanos dice: ¿cómo puedo ayudar o incentivar a mi cónyuge a orar y a leer la palabra sin tener que estar diciendo todo el tiempo y que se llegue a molestar? Es una pregunta de una esposa, ¿no? Eso es lo usual. Él no lee la Biblia, ¿no? Parece que sí. ¿No? Pero no puedes hacer nada. No hay nada que hacer, sino tú someterte a Dios y clamar a Dios. La fe es un don de Dios, no es de los hombres. Así que podrás preparar el discurso más grande de tu vida para convencer a esa persona, pero si no es el tiempo de Dios no va a pasar nada. Así a quien debes clamar porque tu esposa o tu esposo sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, es a Dios mismo. Que tú le puedes alentar y animar, sí, pero porque tú le digas no va a cambiar. El único que transforma la vida es Dios. Entonces, si Él es el Todopoderoso, ¿quién es el que cree que va a poder hacer que tu esposo lea la Biblia o que tu esposa lea la Biblia? Yo ya hace años he tirado la toalla con mi esposa. Yo sé que yo le digo algo y no me va a hacer caso. No, se ríen, no, de verdad. Eso ha transformado mi relación, así que yo confío en Dios, no en ella. Tú dirás, no, ¡ay, qué malo! La próxima que venga con su esposa le vamos a decir, dile, no hay ningún problema. Pregúntale cómo era nuestra relación cuando yo tenía otros conceptos y ahora que pienso en cosas tan distintas a las que pensé cuando me casé. Yo sé que no la voy a cambiar, hermanos. Yo solo sé que Dios la va a cambiar. Y créeme, desde que he entendido eso, mi esposa ha cambiado un montón más de lo que ella se imagina. Y a la vez, y antes que ella, yo he cambiado más de lo que ni yo mismo me imagino y aún ni yo mismo me doy cuenta que he sido cambiado. Cuando mi esposa muchas veces me dice, mira, tú antes eras así, así, así. Ahora yo estoy viendo que Dios ha hecho estas cosas en ti. Así que el cambio no radica en nuestro esfuerzo, ni en que ores en voz alta, Señor, cambia a este hombre en la cama. No. En silencio, escóndete y clama a Dios, humíllate delante de Dios. Confía en que Él va a hacer.
No te victimices. Señor, yo me equivoqué cuando me casé, perdóname. No. ¿Cómo vas a chantajear al Todopoderoso? ¿No hemos leído en las Escrituras? Él es el que determina los tiempos y las cosas, porque lo que quiere Dios, si te casaste mal, es que entiendas que te casaste mal y que dependes de Él y no de tu cónyuge. Ahí está, ¿ves? Como el otro día me llama una amiga que después de años la encontré. Bueno, me encontró porque quería que hable con su hija, porque resulta que ella está en Chile. Yo le digo, ¿y qué haces en Chile? Yo no sabía nada, no sé por qué me llaman y piensan que yo ya sé todas las cosas. Y resulta que ella había tenido un problema conyugal, había sido infiel a su esposo y por eso terminó en Chile, media separada, pero ya se han reconciliado. Y terminé hablándole de su relación matrimonial y me dice, oye, bueno, yo te llamé por mi hija y resulta que ahora tú me estás hablando a mí por mi relación conyugal. Pero es así. Tu vida depende de Dios. ¿Correcto? No depende de tu cónyuge, depende de Dios. Tu satisfacción tiene que estar en Dios, no en tu cónyuge. Si tú te gozas en que Dios está haciendo la obra en tu matrimonio, seguramente tú vas a ver una transformación en algún momento en tu esposo o en tu esposa, aún en tus hijos. Aún en tus hijos. Considera eso. Aún en tus hijos. Y la transformación será total, profunda, más de lo que tú te imaginas. Amén, pastor. Acá hay otra pregunta que viene de un tema de infidelidad. Dice, en una situación de infidelidad, ¿no? El perdón es lo más complicado y doloroso. ¿No? ¿Cómo hacer en estos casos cuando el esposo engaña a la esposa o viceversa y el cónyuge no quiere volver? ¿No? ¿Cómo se restaura? ¿Cuáles son las recomendaciones, sugerencias para abordar estos de la mejor manera? Wow. No sé, voy a dejar al pastor Carlos o a la pastora Charo que mejor vengan acá y respondan esa pregunta. ¿Cómo se resuelve una infidelidad? 500 veces me han preguntado eso también como pastor. Yo les digo. A ver, hermanos. Primero, pensando humanamente, no se puede resolver. Yo creo que es una herida total, infinita e insalvable. En primer lugar, humanamente hablando, ¿no? Pensar, y lo voy a hablar como matrimonios que somos y en términos prácticos, ¿no? Pensar que él o ella ha estado acostado con otro hombre o con otra mujer y después viene contigo. No sé, en algún momento creo que pudiéramos decir que la palabra sería asco, ¿no? ¿Quién le tocó? Ahora me toca a ella o él, ¿no? Y peor si el problema de infidelidad tiene que ver con homosexualismo o lesbianismo, ¿no? Así que no hay solución. Pero para eso está el Evangelio, pues. ¿No? Para eso está el Evangelio. El primer gran desafío es que tú aceptes el perdón de Dios para ti. Porque un matrimonio infiel tiene un montón de pequeñas aristas. Mira, una chica que conozco que trabajó en casa muchos años, se casó. Feliz, es más, ya dejó de trabajar con nosotros, se casó. Al tiempo mi esposa me cuenta que se había casado, pero que ella dormía en su cuarto con su hija porque no quería que su esposo esté cerca, ella era madre soltera, ¿no? Quería que esté cerca de su hija porque después ocurre cualquier mañosería. 2, 3 años y él dormía en la sala y ella sola con su hija. Me la he encontrado el año pasado después de tiempo y me cuenta que se ha divorciado. Seguramente me va a contar algo así, yo me imagino ya la experiencia pastoral. No, es que él le fue el infiel. ¿Pero dónde empezó el problema? ¿En la infidelidad de él? ¿O en cómo llevaban adelante su matrimonio? ¿Ven?
O sea, hay un montón de aristas, hermanos. O sea, alguien es infiel no de la noche a la mañana. Alguien es infiel porque uno se ha concedido ciertas libertades, el infiel, y el que ha sido perjudicado o la víctima ha tenido también su colaboración para que la otra persona vaya por otros lados. Es la verdad. De una u otra manera. Algunos dirán, no, pero yo soy una mujer santa en oración y me ha sido infiel. ¿Cómo no va a querer a una mujer así? De repente eras cucufata, pues. Mira, Dios es misericordioso. Yo, por Dios, me dejo tocar por ti. ¿Ah? A ver. En cambio, va donde la otra, con la otra se ríen, ven televisión, se van de paseo. ¡Ay, pero qué asqueroso hombre! Seguramente tienes razón en teoría, pero en la práctica, ¿fue así? ¿Que a él se le ocurrió nada más? ¿Te das cuenta? Son muchas cosas. Yo tengo un principio de consejería pastoral. A algunos les va a chocar, ¿no? Pero es así. Todo el que viene a la consejería pastoral miente. Todos siempre mienten, ¿no? Porque siempre te van a contar las cosas a su manera, ¿no? No hiciste nada, no hice nada. De verdad que no hiciste nada, no hice nada, ¿no? Y después viene la otra persona y te cuenta, ¿no? No, pastor, mire, ¿no? No me dejaba tocarla nunca. Y para tocarla tenía que bañarme 3 veces, ¿no? Mira, te digo cosas locas, ¿eh? Que me parece que en algún momento no son extrañas, ¿eh? Pero es así. Es así, ¿no? Mira eso. Mira, el problema de la infidelidad es algo que hay que tratar caso por caso. Totalmente. Porque son distintas historias. Miren, hermanos, acá todos podemos decir, estamos casados, pero nuestra historia de casados es distinta totalmente para cada uno de nosotros. Totalmente. Totalmente. Y lo que hemos vivido en el matrimonio es distinto. Y los hijos nos han hecho distintos a todos nosotros aquí, ¿no? Algunos han tenido sus hijos, digamos, bastante disciplinadamente y planificadamente. Otros totalmente sin planificación, a la de Dios, como dicen algunos, ¿no? Tengo lo que Dios me da, ¿no? Así algunos se han llenado de hijos, pues, ¿no? De 7, 8, 10, ¿no? Tengo un amigo, que él tiene 2 hijos, pero me acuerdo siempre que él iba a la reunión de jóvenes y él, durante todo el tiempo que yo fui pastor, él era la familia que rompía el récord en el Día de la Madre, porque preguntábamos, ¿no? Su mamá tuvo 12 hijos, ¿no? Y del mismo esposo, 12 hijos, ¿no? O sea, ella pasó 35 años de su vida criando hijos, ¿no? Claro, ¿no? Así es. Entonces, miren, estos problemas se tienen que resolver delante de Dios con mucha, mucha paciencia y con mucho cuidado. Porque acá viene un gran vacío, una gran cima. El perdón de Dios y el perdón humano. El perdón de Dios es total y absoluto para todos los pecados, ¿no? Pero el perdón humano en el matrimonio sí está condicionado, ojo. ¿Qué dice Corintios? Si el cónyuge así lo quiere. ¿Cuál? El incrédulo. Si así lo quiere. Y si el cónyuge afectado así lo quiere. O sea, Dios no es bruto, ¿no?
Dios no es absoluto en el sentido que no es consciente de nuestra pequeñez, debilidad y nuestra situación. Somos pecadores. Ahora, muchas veces hay una gran diferencia entre el perdón del hombre y el perdón de la mujer, ¿no? Según el caso. Por eso, hermanos, si tú tienes dudas, busca al pastor, conversa con él. Y primero, yo te digo, aprende quién es Dios y aprende y busca entender y someterte al perdón de Dios. Para luego, de alguna manera, Dios te va a poder guiar y enseñar cómo debes perdonar a tu cónyuge. Ahora, el principio es que no hay matrimonio que se pueda disolver, pero la Biblia enseña que si el cónyuge afectado ya no quiere, no estoy diciendo que se divorcien, ¿eh? Pero la Biblia dice que hay una división. Y en ese sentido el cónyuge afectado es el que decide si continúa la relación. Ojo, y eso es independientemente incluso del perdón, ¿eh? Porque yo creo que aquí, tal vez, si has vivido esta experiencia, el perdón puede darse, pero qué difícil es volver a confiar en alguien que te ha sido infiel, ¿no? Ese es el problema, la desconfianza. ¿De dónde vienes? ¿Por qué viene tarde? Sobre todo las mujeres, está oliendo raro, ¿no? Ellas, ustedes se dan cuenta, ¿no? Y ese peinado en la mañana te fuiste así, ahora estás volviendo así. Y eso con la desconfianza se vuelve peor, ¿no? No hay una plana, hermanos. Solo te digo que es un largo camino de regresar a amar y a confiar según lo que Dios nos demanda. Y eso implica que Dios va a poner su amor y su perdón en ti para el cónyuge que ha cometido el adulterio. Sí. Sí, pastor. A ver, ya por la hora avanzada, un par de preguntas más. ¿Qué consejo le daría a usted a un esposo o esposa cuando descubre que su cónyuge ve pornografía? ¿Cómo? Uy, ese es otro tema muy largo, hermanos, muy largo. A ver, primero, el matrimonio se ha visto afectado en nuestros días porque algo que era íntimo, oculto y personal se ha vuelto público, ¿no? Un acto sexual era algo escondido, y te lo digo desde incluso el buen sentido, ¿eh? Algo íntimo, aún para el fornicario. Es algo mío, tuyo, de nosotros, de nadie más. Pero ahora los medios de comunicación han abierto la intimidad de las personas de los cuartos del dormitorio conyugal a todo el mundo. A todo el mundo. Así que lo que es la vida sexual se ha visto totalmente distorsionado y eso nos afecta a nosotros los creyentes también. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Sexualizado, mejor dicho. Y en ese sentido, exacerbado el líbido, sobre todo de los hombres, ¿no? Porque la sexualidad del hombre es distinta a la de la mujer, pues, ¿no? Muchos lo han mostrado, el hombre en el sexo es como la luz, ¿no? Prendes el interruptor, aprietas el interruptor y se prende, ¿no? En cambio la mujer es como la plancha, ¿no? Se enchufa, se prende y hay que esperar un ratito que se vaya calentando, ¿no? Pero ahora se ha sexualizado todo, ¿no? Mira nomás la televisión en la mañana. No sé, hay 500 programas que hablan toda la mañana. Mira a las que dirigen. Mira, te puede parecer cucufatería, ¿ya? Pero pues en el mejor de los sentidos, no, retiro eso de mejor de los sentidos. Mujeres semicalatas, ¿no? O mejor dicho, provocativas, ¿no? Con tremendos escotes, con la espalda totalmente desnuda, por no decir otra cosa, o transparencias. Sexualizados al 100%, ¿no? Ese es el poder del pecado y de la mentira, ¿no? Entonces la mujer provoca, no, pero me deben respetar, pues. ¿Y tú para qué enseñas?
Y lastimosamente eso también a veces afecta a la iglesia, ¿no? Y hay algunas hermanas que tienen el ministerio de la enseñanza, pues, ¿no? Porque vienen a la iglesia para enseñar el escote también, ¿no? No sé, ¿no? Que vayan a enseñar a la escuela dominical, pero no a ese otro ministerio, ¿no? De la enseñanza, ¿no? O sea, consideremos eso. Ahora, en ningún caso ese pecado es justificable ni para el hombre ni para la mujer. Ojo, hoy en día se sabe que muchas mujeres también tienen adicción a la pornografía. Pero aquí no tiene que ver que quién la tiene, sino que por qué lo hace. Desde el punto de vista práctico, también hay que preguntarse cómo es la vida sexual entre ellos. Por ahí podemos encontrar una respuesta humana en principio, ¿no? De repente hay un problema físico, de repente hay un problema ético, de prejuicio, de repente hay una mala enseñanza sobre lo que es la sexualidad. Miren, por ejemplo, en la teología católica pura, que no ha sido cambiada, el sexo solo es para tener hijos. Fuera de eso es pecado. En la teología pura católica, en cambio en la Biblia nos enseña que no, la sexualidad del matrimonio es libre, es grandiosa, gloriosa y majestuosa. Si tú entendieras eso, sería impresionante cómo va a cambiar, y ese es todo un tema profundo y trascendente de tu vida sexual. Por eso es que Pablo dice que ninguno se niegue, porque representa la relación de Cristo y la iglesia. Así que es como Cristo teniendo sexo con la iglesia. Ay, pastor, está en pecado. No, a veces es teología católica. Si tú entendieras eso, cada acto sexual sería para glorificar, honrar el nombre de Dios, y serías grato a Dios por eso. Porque Dios es el que creó el sexo. Dios creó ese placer en la mujer, ese placer en el hombre. Así que a Dios no se le deshonra en ningún caso con eso. Pero eso fuera de lugar, sí. Porque no tiene sentido. Porque no glorifica, honra y engrandece a Dios. Entonces, ¿la pornografía es un problema? Sí es un problema. Porque tú estás queriendo satisfacer en tus fantasías lo que deberías satisfacer en tu esposo o en tu esposa. Ahora, ¿por qué existe ese problema? Ahí está, nuevamente, cuestiones personales, ¿no? Tal vez empezaste muy temprana edad tu vida sexual. De repente eres una persona que de alguna manera tu conducta sexual está inhibida, pero te quieres desfogar en esto que simplemente es una fantasía. Ojo, la pornografía ha distorsionado totalmente lo que es el sexo, ¿ah? Y te hace pensar cosas que en la vida diaria no es el sexo. Como por ejemplo, una de las cosas que la pornografía hace pensar es que todo el mundo quiere sexo a toda hora y en cualquier lugar. En el parque, en el trabajo, en el carro, en la noche, en la mañana, al mediodía, en la playa. Lo cual no es así. Y entonces nos hace pensar que la vida sexual es una cosa que es todos los días, a cada rato y en cualquier momento. Es más, se piensa, y eso a veces afecta a la iglesia, que la vida sexual es el fundamento para un buen matrimonio. Falso. Porque en el matrimonio hay un montón de épocas donde no hay sexo. Por ejemplo, los días de menstruación de la esposa. Cuando se embaraza. Cuando tiene alguna enfermedad. Cuando están de viaje lejos. ¿Te das cuenta? Así que nuevamente eso es como el adulterio. Hay que empezar a ver qué está pasando en la vida personal del que está esclavizado a la pornografía. Ahora, yo pregunto aquí con relación a la pornografía, ¿verdad?
Y mira dónde empieza la distorsión pensando en ti. Si tú ves a tu cónyuge viendo pornografía, ¿qué te ofende? ¿Te ofende que te está sacando la vuelta a ti? ¿O te ofende y te quebranta porque está deshonrando el nombre de Dios? ¿Ah? Estoy más que seguro que a todos nos afecta porque me está sacando la vuelta. ¿Y Dios? No, bueno, también. No te interesa Dios. Está afectando tu ego, tu persona. Por eso mismo viene la pregunta. Si no, la pregunta sería, ¿cómo le ayudo a mi esposo a crecer en fe y a ser un hombre de Dios maduro? Esa sería la pregunta. Nuevamente, ese es un tema complejo que hay que hablar con tu líder, con tu pastor, con el hermano de confianza para recibir ayuda. Esas son cosas que solo en realidad es casi imposible poder vencer, ¿no? Amén, pastor. Muy bien, ya estamos sobre la hora. Entonces le agradecemos nuevamente por su tiempo, por la deferencia que siempre tiene con la iglesia y será una nueva oportunidad de que usted pueda visitarnos y también hablarnos un poco de estos temas que son muy trascendentes para la iglesia. Muchísimas gracias. Muy bien, hermanos, vamos a continuar agradeciendo al pastor por su tiempo y voy a pedir a mi hermana Noelia para que pueda orar por las ofrendas.